Hay momentos en la vida en los que sentimos que hemos llegado al límite de nuestras fuerzas. Tal vez has experimentado ese instante de debilidad extrema, donde cada paso parece una batalla, donde el peso de las circunstancias parece aplastarte y no sabes cómo seguir adelante. Es en esos momentos cuando surge una pregunta que retumba en lo más profundo de nuestro ser. ¿De dónde vendrá mi socorro? Si te sientes identificado, este mensaje es para ti, porque cuando te encuentras en tu punto más bajo, en realidad estás en la posición perfecta para recibir la fuerza que solo Dios puede darte. El Espíritu Santo es quien nos fortalece cuando más lo necesitamos. No estamos llamados a llevar nuestras cargas solos, ni a pelear nuestras batallas sin ayuda divina. Cuando sientes que todo está perdido, el Espíritu Santo llega, lleno de poder, para darte las fuerzas que nunca pensaste que tendrías. Es en tu debilidad que su fuerza se perfecciona. No necesitas ser fuerte por ti mismo. Necesitas rendirte al poder que está disponible para ti a través del Espíritu de Dios. ¿Alguna vez has sentido como si ya no tuvieras más fuerzas? Como si las batallas de la vida te estuvieran desgastando y no pudieras ver la salida. Hoy quiero decirte que no estás solo. El mismo Espíritu Santo que estuvo con Jesús en sus momentos más difíciles está disponible para ti ahora. Él no es solo un concepto o una idea abstracta. Él es real y está presente, listo para llenarte con su poder y renovarte en lo más profundo de tu ser. Pero para experimentar ese poder, necesitamos reconocer nuestra propia debilidad, admitir que no podemos hacerlo solos. Mateo capítulo 11, versículo 28, nos recuerda las palabras de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este es un llamado a dejar nuestras cargas en manos de Dios, a dejar que su Espíritu actúe en nuestras vidas, y a permitir que sea su fuerza la que nos sostenga cuando ya no podemos más. La fortaleza del Espíritu Santo no es solo para momentos extraordinarios. Él está ahí en lo cotidiano, en las pequeñas luchas de cada día, en esos instantes donde necesitas más paciencia, más paz, más fe. Y aunque a veces no te des cuenta, Él está actuando. Cada día te da lo necesario para continuar, para resistir y para avanzar. Isaías capítulo 40, versículo 31, lo dice de esta manera. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es el poder renovador del Espíritu Santo en acción. Hoy más que nunca necesitamos aprender a depender de esa fortaleza que viene de lo alto. No se trata de cómo nos sentimos o de cuánto podamos soportar por nosotros mismos. Se trata de cuánto permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Cada desafío, cada momento de debilidad es una oportunidad para ver cómo el Espíritu nos eleva, nos renueva y nos capacita para enfrentar lo que viene. Y es aquí donde comienza la verdadera transformación. A lo largo de este video vamos a descubrir cómo el Espíritu Santo puede intervenir en esos momentos de crisis, cómo su poder se manifiesta cuando más lo necesitamos y cómo podemos vivir en esa fortaleza cada día. Si te quedas hasta el final, aprenderás no solo a invitar al Espíritu Santo a tu vida, sino también a reconocer su obra en cada área, desde lo más simple hasta lo más profundo de tu ser. Ahora abre tu corazón y prepárate para recibir lo que Dios tiene reservado para ti hoy. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un mensaje más, es una invitación a experimentar el poder transformador del Espíritu Santo de una manera nueva y profunda. En los momentos de mayor dificultad, cuando parece que todo está perdido, es cuando la fortaleza del Espíritu Santo se manifiesta de manera más poderosa. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que en medio de sus crisis encontraron una fuerza sobrenatural en Dios. Y hoy
quiero que veas que esa misma fortaleza está disponible para ti. No importa lo profundo que te sientas en el valle de la desesperación, el Espíritu Santo está dispuesto a levantarte y darte una nueva esperanza. Pensemos en la historia de Elías, uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento. En Primera Reyes capítulo 19 vemos a Elías en un punto de quiebre. Había huido al desierto después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, pero ahora, bajo la amenaza de la reina Jezabel, se sentía derrotado. Tan desesperado estaba que llegó a pedirle a Dios que le quitara la vida. Sin embargo, en su mayor momento de debilidad, Dios no lo abandonó. Primera Reyes capítulo 19, versículos 5 al 8, describe cómo un ángel vino, lo alimentó y lo fortaleció. Elías pudo levantarse y continuar su misión gracias a la intervención de Dios. Esta historia nos muestra que el Espíritu Santo está presente incluso cuando sentimos que hemos tocado fondo. Tal vez hoy te sientas como Elías, agotado por las luchas de la vida, con ganas de rendirte. Pero, al igual que Elías, el Espíritu Santo está aquí para fortalecerte. Él te da el sustento espiritual necesario para levantarte y seguir adelante, incluso cuando crees que ya no puedes más. Otro ejemplo poderoso lo encontramos en el apóstol Pablo. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, Pablo comparte una revelación clave que el Señor le dio. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo aprendió que la verdadera fortaleza no proviene de nuestras habilidades humanas, sino de nuestra capacidad de reconocer nuestra debilidad y depender completamente de Dios. Es en los momentos más oscuros cuando el poder del Espíritu Santo brilla más fuerte. ¿Has experimentado alguna vez este tipo de fortaleza sobrenatural? Quizás no lo hayas notado conscientemente, pero si miras hacia atrás en tu vida, probablemente puedas ver cómo Dios te ha sostenido en medio de la tormenta. Cada vez que pensaste que no podías seguir, fue el Espíritu Santo quien te levantó, quien te dio el aliento necesario para dar un paso más. Y lo más asombroso es que no es necesario ser un profeta como Elías o un apóstol como Pablo para recibir esa fuerza. Esta fortaleza está disponible para todos los que confían en Dios. A veces confundimos la fuerza del Espíritu con una ausencia de problemas. Pero lo cierto es que la fortaleza del Espíritu Santo no elimina nuestras dificultades, sino que nos capacita para enfrentarlas con valentía. Nos da una paz inexplicable en medio de la tormenta, una confianza que no proviene de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 13, lo resume de manera perfecta: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que podamos hacer todo por nosotros mismos, sino que es el poder de Cristo, a través del Espíritu Santo, el que nos sostiene. Si te sientes abrumado hoy, recuerda que no estás solo. El Espíritu Santo está contigo, listo para darte la fortaleza que necesitas. Pero esa fortaleza no es algo que puedas recibir si te aferras a tus propias fuerzas. Debes rendirte, reconocer que no puedes hacerlo solo y pedirle al Espíritu Santo que te llene con su poder. Es en esa rendición donde encuentras la verdadera fuerza. A lo largo de este video, veremos más ejemplos de cómo el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas en los momentos de crisis. Pero ahora, quiero invitarte a hacer una pausa y reflexionar. ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo te fortalezca hoy? Puedes admitir que no puedes hacerlo solo y que necesitas la ayuda de Dios. Si la respuesta es sí, entonces estás en el camino correcto para experimentar una transformación profunda. Cuando nos encontramos en nuestros momentos más vulnerables, cuando sentimos que nuestras fuerzas han llegado al límite, es en esos momentos que el Espíritu Santo interviene de una manera poderosa.
Su obra en nuestras vidas no es solo un concepto teológico, sino una realidad palpable que puedes experimentar si le permites obrar. Hoy vamos a explorar cómo el Espíritu Santo actúa cuando más lo necesitamos, cuando estamos al borde de la desesperación y la duda. En nuestras debilidades, el Espíritu Santo no solo nos consuela, Él nos capacita. Romanos capítulo 8, versículo 26 nos dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Este versículo subraya un principio clave. No se espera que enfrentemos las dificultades de la vida solos. No estamos diseñados para llevar todas nuestras cargas sin ayuda. Es precisamente en los momentos en que nos sentimos más débiles cuando el Espíritu Santo se presenta para darnos la fuerza y la dirección que necesitamos. Pensemos por un momento en lo que significa esto. ¿Alguna vez has sentido que ya no puedes seguir adelante, que tus fuerzas simplemente no son suficientes para enfrentar las luchas diarias? Esa sensación de agotamiento es común en la vida de cualquier persona. Pero lo que marca la diferencia en la vida de un creyente es que no estamos solos. No tenemos que depender solo de nuestras capacidades limitadas. El Espíritu Santo está ahí, listo para intervenir cuando reconocemos nuestra necesidad de Él. A menudo, es nuestra resistencia a admitir nuestra debilidad lo que nos impide experimentar la plenitud del poder del Espíritu. Creemos que debemos ser fuertes por nosotros mismos, que de alguna manera debemos tener la capacidad de manejarlo todo. Sin embargo, la verdadera fortaleza se encuentra en la rendición. En el momento en que reconocemos que no podemos hacerlo solos, abrimos la puerta para que el Espíritu Santo obre de manera poderosa. 2 Corintios capítulo 12 versículo 9 nos recuerda las palabras de Dios a Pablo: mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta es una verdad profunda que cambia la manera en que enfrentamos nuestras dificultades. El Espíritu Santo no solo nos da la fuerza para soportar, Él nos transforma desde adentro hacia afuera. En nuestros momentos de mayor debilidad, Él está trabajando en nuestro carácter, en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. Cada prueba, cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para depender más de Él y menos de nosotros mismos. A medida que nos rendimos a su obra, comenzamos a ver cómo Él no solo nos sostiene, sino que nos capacita para superar obstáculos que antes parecían insuperables. Es importante entender que el Espíritu Santo no solo actúa en los momentos de crisis, sino que su obra es constante. Él está presente en cada detalle de nuestras vidas, esperando que le demos el control. Sin embargo, es en esos momentos de mayor debilidad cuando su presencia y poder se hacen más evidentes. La desesperación se convierte en esperanza, el miedo en fe y el agotamiento en renovación cuando permitimos que Él tome el control de nuestras vidas. Quizás te has preguntado, ¿cómo puedo experimentar esta fortaleza en mi vida? La respuesta es simple, pero poderosa. Debes invitar al Espíritu Santo a que te llene y te guíe. La fortaleza que buscas no proviene de esfuerzos humanos, sino de una conexión constante con Dios a través de su Espíritu. Cuando te rindes a su poder, Él te da la sabiduría, el discernimiento y la fuerza que necesitas para enfrentar cualquier desafío que la vida te presente. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la vida de Jesús. En Lucas, capítulo 22, versículo 43, vemos cómo en su momento de mayor angustia en el jardín de Getsemaní, un ángel vino a fortalecerlo. Aunque Jesús era el Hijo de Dios, en su humanidad experimentó debilidad y angustia. Pero incluso en ese momento de gran sufrimiento, Dios proveyó la fortaleza que necesitaba para cumplir su propósito. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba ser fortalecido, ¿cuánto más nosotros necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas? Es importante destacar que el Espíritu Santo no solo nos fortalece para resistir, sino que también nos capacita para actuar.
No se trata solo de aguantar las tormentas de la vida, sino de caminar con confianza, sabiendo que el Espíritu nos está guiando. Cada paso que damos bajo su dirección está lleno de propósito, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Él nos guía hacia lo que es mejor para nosotros, aunque en el momento pueda parecer incierto. En resumen, el Espíritu Santo no solo opera en tus momentos de mayor debilidad para darte fuerzas, sino que transforma tu debilidad en una oportunidad para experimentar su poder de manera profunda. A medida que avanzamos en este video, veremos cómo puedes invitar al Espíritu Santo a tu vida diaria, no solo en los momentos de crisis, sino en cada aspecto de tu caminar con Dios. Rendirnos al Espíritu Santo es quizás uno de los actos más profundos de fe que podemos realizar como creyentes. Es un reconocimiento de nuestra propia insuficiencia y una entrega completa al poder y la dirección de Dios. Sin embargo, en un mundo que nos enseña a ser autosuficientes y a depender de nuestras propias fuerzas, la rendición puede parecer una contradicción. Pero en el reino de Dios, es en la rendición donde encontramos la verdadera fortaleza y transformación. Cuando hablamos de rendirnos al Espíritu Santo, no estamos hablando de una rendición pasiva. No se trata de renunciar a nuestras responsabilidades o de dejar de tomar decisiones. Más bien, es un acto activo de confiar en Dios, entregándole nuestros miedos, preocupaciones y deseos y permitiendo que su Espíritu nos guíe en todo lo que hacemos. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, lo expresa de manera hermosa. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos, reconócelo, y Él enderezará tus sendas. Pero, ¿por qué es tan importante rendirnos al Espíritu Santo? La razón principal es que solo cuando nos rendimos, Él puede obrar libremente en nuestras vidas. Si insistimos en hacerlo todo por nuestra cuenta, limitamos lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros y a través de nosotros. El Espíritu es un caballero, Él no se impondrá. Espera pacientemente a que le demos el control total. Romanos, capítulo 8, versículo 14, nos recuerda: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Solo cuando somos guiados por el Espíritu, podemos caminar en la plenitud de nuestra identidad como hijos de Dios. Rendirnos al Espíritu Santo significa dejar de luchar contra lo que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas. A veces nos aferramos a nuestros propios planes, a nuestras propias ideas de cómo deberían ser las cosas, y no dejamos espacio para que Dios obre. Pero el Espíritu Santo sabe mucho mejor que nosotros lo que realmente necesitamos. Él ve el panorama completo cuando nosotros solo podemos ver una pequeña parte. Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, nos recuerda que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y sus caminos no son nuestros caminos. Rendirse es aceptar que los planes de Dios para nosotros son mejores de lo que podríamos imaginar. Un ejemplo claro de rendición al Espíritu Santo lo vemos en la vida de Jesús. En Lucas, capítulo 22, versículo 42, Jesús en el jardín de Getsemaní dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es un acto supremo de rendición. Jesús, aunque sabía el dolor y el sufrimiento que le esperaba, se rindió completamente a la voluntad del Padre. Y fue a través de esa rendición que la humanidad entera recibió la salvación. Cuando nos rendimos al Espíritu Santo, estamos diciendo: Señor, confío en ti. Sé que lo que tú tienes para mí es mejor de lo que yo podría lograr por mi cuenta. Es en este acto de rendición que comenzamos a ver el poder del Espíritu Santo desatarse en nuestras vidas de maneras que nunca habríamos imaginado. Cuando soltamos el control,
le damos permiso al Espíritu para que tome las riendas y nos guíe hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Es importante recordar que rendirse no significa que todo será fácil. De hecho, a menudo la rendición implica pasar por momentos difíciles y desafiantes. Pero la diferencia es que, cuando estamos rendidos al Espíritu Santo, no enfrentamos esos desafíos solos. Él está con nosotros, dándonos fuerzas, sabiduría y dirección. Salmo 46, versículo 10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». A veces, la rendición significa dejar de luchar, quedarnos quietos y permitir que Dios se mueva a nuestro favor. La rendición también nos permite vivir una vida de paz. Cuando tratamos de hacer todo por nosotros mismos, cargamos con el peso de la responsabilidad y el estrés. Pero cuando nos rendimos al Espíritu Santo, entregamos esas cargas a Dios y Él nos da su paz en su lugar. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos dice que cuando oramos y le entregamos nuestras preocupaciones a Dios, su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Finalmente, rendirnos al Espíritu Santo nos lleva a un lugar de intimidad más profunda con Dios. Cuanto más nos rendimos, más espacio le damos al Espíritu para que obre en nuestras vidas. Y cuanto más Él obra, más crecemos en nuestra relación con Dios. La rendición nos abre la puerta para experimentar su amor, su gracia y su poder de maneras que nunca habríamos imaginado. En resumen, rendirnos al Espíritu Santo no es un acto de debilidad, sino de fe. Es un reconocimiento de que necesitamos a Dios en cada área de nuestras vidas y que, al entregarle el control, estamos permitiendo que su poder y su propósito se manifiesten en nosotros. Mientras avanzamos en este video, veremos cómo puedes invitar al Espíritu Santo a tu vida diaria y experimentar su guía y fortaleza de manera constante. El Espíritu Santo está siempre dispuesto a obrar en nuestras vidas, pero a menudo nos encontramos tan ocupados o distraídos que no le damos espacio para moverse. Invitar al Espíritu Santo a nuestra vida diaria no es algo complicado ni reservado para momentos especiales. Es un proceso continuo que debe formar parte de nuestra rutina diaria. A través de simples actos de fe, oración y apertura, podemos permitir que Él guíe cada paso que damos, transformando nuestras actividades diarias en experiencias llenas de su presencia. Invitar al Espíritu Santo comienza con un corazón dispuesto y una mente abierta. No se trata de oraciones largas y elaboradas. A veces, una simple oración de rendición es suficiente. Espíritu Santo, ven y guíame hoy. Toma el control de mis pensamientos, de mis palabras y de mis acciones. Este tipo de oración, dicha desde lo profundo del corazón, abre la puerta para que el Espíritu se mueva libremente en tu vida. Efesios capítulo 5, versículo 18 nos llama a ser llenos del Espíritu Santo continuamente, lo que implica una relación constante, no esporádica, con Él. Es crucial que cada mañana al despertar invites al Espíritu Santo a guiar tu día. No esperes hasta que enfrentes dificultades para pedir su ayuda. Al hacerlo desde el principio, estás reconociendo que cada aspecto de tu vida necesita su intervención. Este pequeño acto de fe no solo te recuerda tu dependencia de Dios, sino que también establece un tono de paz y dirección para el resto del día. Al igual que pedimos consejo a un amigo cercano antes de tomar decisiones importantes, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe antes de tomar cualquier paso. Una de las maneras más efectivas de invitar al Espíritu Santo a nuestra vida diaria es a través de la lectura y meditación en la palabra de Dios. Juan capítulo 14, versículo 26 nos dice que el Espíritu Santo es nuestro Maestro, quien nos recordará todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Cuando leemos la Biblia,
no solo estamos adquiriendo conocimiento, estamos abriendo nuestro corazón para que el Espíritu nos ilumine y nos revele cómo aplicar esas verdades en nuestra vida diaria. La palabra de Dios es viva y activa, y el Espíritu Santo es quien la hace real en nosotros. Además, debemos aprender a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. A menudo el Espíritu nos habla en susurros suaves, no en gritos. Es posible que estemos esperando una señal dramática, pero el Espíritu a menudo se manifiesta en pensamientos tranquilos, impresiones o sentimientos que nos guían en la dirección correcta. Isaías capítulo 30 versículo 21 dice: «Tus oídos oirán una palabra detrás de ti, diciendo, este es el camino, andad por él». Para escuchar esa voz, debemos hacer un esfuerzo consciente por desacelerar, estar quietos y prestar atención. Otra manera poderosa de invitar al Espíritu Santo a tu vida diaria es a través de la adoración. Cuando adoras a Dios, no solo estás reconociendo su grandeza, sino que también estás creando un ambiente en el que el Espíritu Santo se siente bienvenido. Salmo 22, versículo 3, nos dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando tomas el tiempo para adorar, ya sea en la intimidad de tu hogar o mientras realizas tus actividades cotidianas, estás permitiendo que el Espíritu Santo llene cada rincón de tu vida con su presencia. La adoración no tiene que ser limitada a la música o a un tiempo específico en la iglesia. Puede ser tan simple como detenerte durante el día para agradecer a Dios por su bondad, por su protección y por su amor. Al hacerlo, estás invitando al Espíritu Santo a que participe en cada aspecto de tu día, recordándote que no estás solo, que Él está contigo y que su poder está disponible para ti en todo momento. A lo largo del día, también es importante hacer pausas para invitar al Espíritu Santo a que te guíe en las decisiones grandes y pequeñas. Tal vez estés en el trabajo enfrentando una decisión complicada o en casa, tratando de manejar una situación difícil. En esos momentos, toma unos segundos para orar. Espíritu Santo, dame sabiduría. Guíame en esta situación. Al hacer esto, estás declarando tu dependencia de Él y su capacidad para darte la claridad que necesitas. Finalmente, invitar al Espíritu Santo a tu vida diaria implica vivir con una actitud de gratitud. Primero Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18 nos exhorta a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. La gratitud no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también crea un ambiente donde el Espíritu Santo se mueve con libertad. Cuando reconocemos todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida, estamos más abiertos a ver su mano en cada detalle. El Espíritu Santo está listo y dispuesto a guiarte, a fortalecerte y a hablarte cada día. Pero tú debes invitarlo a que lo haga. A medida que avanzamos en este video, verás que vivir una vida guiada por el Espíritu Santo no es solo para los momentos extraordinarios, sino que es algo que puedes experimentar diariamente en cada aspecto de tu vida. El poder del Espíritu Santo no es solo una idea abstracta o un concepto teológico, es una realidad viva y palpable que transforma vidas. A lo largo de la historia, hemos visto innumerables ejemplos de cómo el Espíritu Santo ha fortalecido a personas en momentos de debilidad extrema, realizando milagros que desafían la lógica humana. Hoy, quiero compartir algunas de esas historias, tanto de tiempos bíblicos como contemporáneos, para mostrarte cómo el Espíritu Santo actúa en los momentos más oscuros de la vida. Comencemos con una de las historias más poderosas del Nuevo Testamento, la de Pedro en el día de Pentecostés. Pedro, quien solo unas semanas antes había negado conocer a Jesús 3 veces por miedo a las represalias, se convirtió en un hombre completamente transformado.
En Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, leemos cómo el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, llenándolos con poder. Pedro, que antes había huido por miedo, ahora se levantaba ante miles de personas para proclamar con valentía el Evangelio de Cristo. El mismo hombre que había temido por su vida ahora hablaba con autoridad, y 3,000 personas fueron salvadas ese día. Este es el tipo de transformación que solo el Espíritu Santo puede hacer. El Espíritu Santo no solo da fortaleza para hablar con valentía, sino que también es la fuente de milagros que cambian el curso de la vida de las personas. Pensemos en la historia de Pablo y Silas en la cárcel en Hechos capítulo 16, versículos 25 al 26. Después de ser arrestados, golpeados y encarcelados, Pablo y Silas no se quejaron ni cayeron en la desesperación. En lugar de eso, oraron y cantaron himnos a Dios. De repente, hubo un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel y todas las puertas se abrieron. Esta historia nos muestra que el Espíritu Santo no solo nos fortalece para resistir las pruebas, sino que también interviene de manera sobrenatural cuando confiamos en Dios en medio de nuestras dificultades. Hoy en día, las historias de fortaleza y milagros a través del Espíritu Santo siguen siendo tan reales como lo fueron en los tiempos bíblicos. Hay innumerables testimonios de personas que han experimentado la intervención divina en momentos críticos. Un ejemplo moderno es el de un hombre que fue diagnosticado con una enfermedad terminal. Los médicos le dijeron que no había esperanza, pero él, en su desesperación, decidió rendirse completamente al Espíritu Santo y orar con fe. Durante su tratamiento, él y su familia oraron continuamente, invitando al Espíritu Santo a obrar en su cuerpo. Milagrosamente, en la siguiente revisión médica, los doctores no encontraron rastro de la enfermedad. La ciencia no podía explicarlo, pero él sabía que había sido el poder del Espíritu Santo que lo había sanado. Esta es solo una de las muchas historias que muestran el poder del Espíritu Santo en acción. A lo largo de los siglos, miles de personas han experimentado la intervención divina de maneras que desafían toda explicación humana. Ya sea sanidad física, protección en momentos de peligro, o fortaleza emocional y espiritual en tiempos de gran angustia, el Espíritu Santo ha demostrado ser una fuente inagotable de milagros. Otra historia conmovedora es la de una mujer que después de perder a su hijo en un accidente trágico, cayó en una profunda depresión. Durante meses no podía encontrar paz ni consuelo. En su momento de mayor desesperación, decidió orar y pedirle al Espíritu Santo que la sanara de su dolor. En medio de su oración, sintió una paz profunda que llenó todo su ser. Aunque las circunstancias no cambiaron, ella experimentó una sanidad emocional tan profunda que pudo volver a encontrar esperanza y propósito en su vida. Este es el poder sanador del Espíritu Santo, que no solo restaura lo físico, sino también lo emocional y lo espiritual. Es importante recordar que el Espíritu Santo no siempre actúa de manera espectacular o dramática. A veces, su obra es sutil pero igualmente poderosa. Puede que no siempre experimentemos terremotos que abran puertas de cárcel, pero podemos sentir su fortaleza en los momentos más oscuros de nuestra vida. Esa sensación de paz inexplicable en medio de la tormenta, esa fuerza que te impulsa a seguir cuando todo parece perdido, esa voz suave que te recuerda que Dios está contigo, todo eso es obra del Espíritu Santo. ¿Te has preguntado alguna vez si el Espíritu Santo puede hacer lo mismo por ti? La respuesta es sí. Lo que Él hizo por Pedro, por Pablo, por esa mujer que encontró paz en medio de su dolor, y por tantas otras personas, Él también lo puede hacer por ti. El Espíritu Santo no hace acepción de personas. Hechos, capítulo 10, versículo 34, nos recuerda que Dios no hace distinción entre las personas.
Su poder está disponible para todos aquellos que creen y confían en Él. A lo largo de este video, hemos visto cómo el Espíritu Santo puede obrar en momentos de crisis, transformando la debilidad en fortaleza y trayendo milagros donde no parece haber esperanza. Pero no quiero que pienses que estos milagros son solo para unos pocos. El Espíritu Santo quiere obrar en tu vida también. Si estás dispuesto a abrir tu corazón y a rendirte completamente a su guía, verás cómo Él se mueve de maneras que nunca habías imaginado. Mientras continuamos, te animo a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Hay áreas en las que necesitas la intervención del Espíritu Santo? ¿Hay lugares en tu corazón que necesitan sanidad, fortaleza o renovación? Si es así, te invito a orar y a pedirle al Espíritu Santo que venga y obre en ti de la misma manera en que lo ha hecho en la vida de tantos otros. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos fortalezca, los efectos no solo se sienten en los momentos de crisis, sino que también tienen un impacto duradero en nuestra vida. El Espíritu Santo no solo actúa en los momentos más oscuros, sino que también nos transforma a largo plazo, preparando nuestro corazón y nuestra mente para enfrentar los desafíos futuros con mayor fortaleza, paz y sabiduría. En este capítulo vamos a profundizar en los efectos permanentes y continuos de vivir en la fortaleza del Espíritu Santo. Una de las formas más significativas en las que el Espíritu Santo opera a largo plazo es a través del fortalecimiento de nuestro carácter. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, nos habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos frutos no aparecen de la noche a la mañana, sino que se desarrollan en nosotros a medida que el Espíritu Santo trabaja continuamente en nuestro interior. La fortaleza que recibimos en los momentos difíciles es solo el comienzo de un proceso de transformación profunda que impacta cada área de nuestra vida. Pensemos por un momento en la paciencia, uno de los frutos del Espíritu. Tal vez, en medio de una situación difícil, has orado para que el Espíritu Santo te dé fuerzas para soportar. Pero lo que ocurre con el tiempo es que, además de darte fortaleza para ese momento específico, el Espíritu comienza a desarrollar en ti una paciencia que te permite enfrentar situaciones futuras con una actitud diferente. Ya no reaccionas con ansiedad o desesperación, sino con una paz interior que proviene de saber que Dios está en control. Esta transformación no sucede de inmediato, pero es un efecto a largo plazo del trabajo del Espíritu Santo en tu vida. Otro ejemplo de cómo el Espíritu Santo opera a largo plazo es el desarrollo de la fe. Cuando enfrentamos desafíos y vemos cómo el Espíritu Santo nos sostiene y nos da fuerzas, nuestra fe crece. Cada prueba superada se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios, y eso fortalece nuestra confianza en Él para el futuro. Romanos capítulo 5 versículos 3 y 4 nos enseña que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia produce carácter, y el carácter produce esperanza. La obra del Espíritu Santo en nosotros es un proceso continuo que, con el tiempo, nos transforma en personas de fe inquebrantable. La fortaleza del Espíritu Santo también nos prepara para los desafíos que aún no hemos enfrentado. Dios conoce el futuro y sabe lo que está por venir en nuestra vida. El Espíritu Santo, en su sabiduría, nos prepara de antemano, dándonos la fuerza y la madurez espiritual que necesitaremos para enfrentar esos desafíos cuando lleguen. Puede que no siempre entendamos por qué pasamos por ciertas pruebas, pero con el tiempo veremos cómo el Espíritu nos ha estado fortaleciendo y equipando para algo más grande. Un ejemplo de esto lo vemos en la vida de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y pasó años en prisión por un crimen que no cometió.
Sin embargo, durante todo ese tiempo, Dios estaba trabajando en su vida, preparándolo para el papel que tendría más adelante como segundo al mando en Egipto. José podría haber perdido la fe en medio de sus pruebas, pero el Espíritu Santo lo fortaleció y lo preparó para el momento en que salvaría a su familia y a toda una nación de la hambruna. Génesis capítulo 50, versículo 20, nos recuerda las palabras de José. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que parecía un momento de debilidad fue en realidad parte del plan de Dios para fortalecerlo y cumplir un propósito mayor. Esta es una verdad clave. La fortaleza del Espíritu Santo no es solo para soportar el presente, sino para prepararnos para el futuro. Cada desafío que superamos con su ayuda nos hace más fuertes, más sabios y más dependientes de Dios. El Espíritu Santo utiliza esos momentos de prueba para moldearnos y hacernos más parecidos a Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 13, nos habla de cómo debemos crecer hasta alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y esto solo es posible a través del trabajo continuo del Espíritu Santo en nuestra vida. Otro efecto a largo plazo de la fortaleza del Espíritu Santo es que nos capacita para ser de bendición a otros. Cuando hemos experimentado su fortaleza en nuestra vida, estamos en una mejor posición para animar y apoyar a otros que están pasando por momentos difíciles. El 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, nos dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido de Él. El Espíritu Santo no solo nos fortalece para nuestro propio beneficio, sino que también nos capacita para ser instrumentos de su gracia en la vida de los demás. Finalmente, la fortaleza del Espíritu Santo nos lleva a una relación más profunda con Dios. Cada vez que experimentamos su poder en nuestra vida, somos atraídos a una mayor intimidad con Él. Comenzamos a depender menos de nuestras propias fuerzas y más de su poder. Esta relación profunda con Dios es uno de los mayores efectos a largo plazo de vivir en la fortaleza del Espíritu Santo. Santiago capítulo 4 versículo 8 nos exhorta a acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. A medida que el Espíritu Santo nos fortalece, también nos acerca más a la presencia de Dios, donde encontramos todo lo que necesitamos. En resumen, los efectos a largo plazo de la fortaleza del Espíritu Santo son profundos y duraderos. No solo nos ayuda a superar los desafíos del presente, sino que nos transforma, nos prepara para el futuro y nos lleva a una relación más íntima con Dios. Mientras avanzamos en este video, veremos cómo esta fortaleza continua nos capacita para enfrentar cualquier cosa que la vida nos presente, con la certeza de que no estamos solos. El temor es una de las emociones más poderosas que puede paralizarnos y alejarnos de nuestro propósito en Dios. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a lo desconocido. Sin embargo, como creyentes, no estamos llamados a vivir bajo el yugo del temor, sino a caminar en la libertad y la fortaleza que el Espíritu Santo nos otorga. En este capítulo vamos a profundizar en cómo podemos vencer el temor con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Primero, es importante entender que el miedo, aunque es una emoción natural, no debe gobernar nuestra vida. El miedo puede ser una reacción inicial a ciertas circunstancias, pero cuando permitimos que el temor controle nuestras decisiones, estamos negando el poder y la soberanía de Dios en nuestras vidas. El 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo no nos ha sido dado para vivir en temor, sino para fortalecernos con poder, para llenarnos de amor
y para darnos control sobre nuestras emociones. Uno de los primeros pasos para vencer el temor es reconocer que no tenemos que enfrentarlo solos. El Espíritu Santo está siempre con nosotros, dispuesto a guiarnos, fortalecernos y liberarnos del miedo. Cuando el temor comience a levantarse en tu corazón, debes recordar que no es tu responsabilidad enfrentarlo por tus propias fuerzas. El Espíritu Santo está ahí para caminar contigo y darte el valor que necesitas para superar cualquier situación que te cause miedo. El temor también puede ser vencido cuando cambiamos nuestro enfoque. Muchas veces el miedo se apodera de nosotros porque estamos demasiado concentrados en nuestras circunstancias y en nuestras propias limitaciones. Sin embargo, cuando quitamos nuestra mirada del problema y la ponemos en Dios, el temor comienza a disiparse. Isaías capítulo 41, versículo 10 nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Este es el tipo de promesas que nos sostienen cuando el miedo intenta dominarnos. Cuando experimentas temor, una de las formas más efectivas de vencerlo es llenarte de la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo te recuerde sus promesas. En lugar de enfocarte en el qué pasará si o en lo que podría salir mal, puedes enfocarte en lo que Dios ya ha dicho. Salmo 27, versículo 1 nos dice: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». No hay lugar para el miedo cuando sabemos que Dios está de nuestro lado y que su Espíritu Santo está en nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos en cada paso del camino. Además, es crucial entender que el temor es una táctica que el enemigo usa para distraernos y detenernos en nuestro caminar con Dios. Si el enemigo puede mantenerte en un estado de miedo, puede impedir que avances hacia lo que Dios tiene preparado para ti. Pero cuando te apoyas en el poder del Espíritu Santo, puedes resistir las mentiras del enemigo y caminar en libertad. Santiago, capítulo 4, versículo 7 nos dice: «Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros». Parte de someterse a Dios es depender de su Espíritu para que nos dé la fortaleza necesaria para vencer el temor. El Espíritu Santo no solo nos da la fuerza para resistir el miedo, sino que también transforma nuestra mentalidad. El miedo comienza en la mente, en los pensamientos que entretenemos y en las imágenes que permitimos que se formen en nuestra imaginación. Pero cuando el Espíritu Santo renueva nuestra mente con la verdad de Dios, esos pensamientos de temor son reemplazados por pensamientos de paz, confianza y esperanza. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Cuando nuestra mente está alineada con la palabra de Dios, el temor no tiene cabida. Además, el Espíritu Santo nos da un amor perfecto que echa fuera el temor. 1 Juan capítulo 4 versículo 18 nos dice: «En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor». El amor que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones no solo nos fortalece, sino que también nos libera de las cadenas del miedo. Cuando sabemos que somos amados incondicionalmente por Dios, no tenemos que temer lo que el futuro pueda traer, porque sabemos que estamos seguros en sus manos. Un aspecto importante de vencer el temor con el Espíritu Santo es vivir en la presencia de Dios diariamente. No podemos esperar vivir una vida libre de miedo si solo acudimos al Espíritu Santo en momentos de crisis. Debemos desarrollar una relación continua con Él, donde dependamos de su guía y fortaleza en todo momento. Cuando el temor intente colarse en tu vida, ya estarás fortalecido por el Espíritu, porque has estado caminando con Él diariamente. Por último, es importante recordar que la victoria sobre el temor no siempre ocurre de inmediato. A veces es un proceso. Pero cada vez que te enfrentes al miedo y elijas confiar en el Espíritu Santo en lugar de ceder al temor,
estarás un paso más cerca de vivir en libertad total. Cada pequeña victoria cuenta, y cada vez que elijas fe sobre miedo, estarás fortaleciendo tu relación con el Espíritu Santo. En resumen, el temor es algo que todos enfrentamos, pero no tiene que controlar nuestra vida. Con el poder y la guía del Espíritu Santo, podemos vencer el miedo y vivir en la fortaleza, el amor y la paz que Dios ha prometido para nosotros. A medida que continuamos en este video, veremos más estrategias para caminar en libertad y vencer el miedo, confiando en la presencia y el poder del Espíritu Santo. La vida llena del Espíritu Santo no es algo reservado para momentos excepcionales o eventos especiales. Es una experiencia continua y profunda que está disponible para todo creyente que desee caminar en intimidad con Dios cada día. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos llene continuamente, vemos cambios transformadores en cada área de nuestra vida, en nuestras relaciones, decisiones, actitudes y en la manera en que enfrentamos los desafíos. Hoy vamos a hablar sobre cómo puedes experimentar esa llenura del Espíritu Santo diariamente y vivir una vida que refleje su poder y su presencia en todo momento. El primer paso para vivir una vida llena del Espíritu Santo es reconocer nuestra necesidad constante de Él. A menudo podemos caer en la trampa de pensar que solo necesitamos la ayuda del Espíritu en momentos de crisis o cuando enfrentamos problemas importantes. Sin embargo, el Espíritu Santo está presente en cada detalle de nuestras vidas, desde las tareas más pequeñas hasta las decisiones más trascendentales. Efesios capítulo 5, versículo 18 nos exhorta: sed llenos del Espíritu. Esta no es una acción de una sola vez, sino un mandato continuo: seguir siendo llenos del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Vivir lleno del Espíritu Santo implica una relación constante y cercana con Él. La oración es una de las formas más poderosas de invitar al Espíritu Santo a que llene nuestra vida diariamente. No se trata solo de pedir cosas o de hablarle a Dios sobre nuestras preocupaciones, sino de tener una comunión genuina con el Espíritu Santo. En nuestras oraciones debemos invitarlo a que se mueva en cada área de nuestra vida, pidiéndole que nos guíe, nos transforme y nos empodere para vivir conforme a la voluntad de Dios. Un aspecto clave de vivir en la llenura del Espíritu Santo es aprender a escuchar su voz. El Espíritu Santo no es un observador pasivo en nuestra vida, sino un consejero activo que nos guía en cada paso. Juan capítulo 16, versículo 13, dice que el Espíritu nos guiará a toda la verdad. Para experimentar su dirección, debemos aprender a discernir su voz en medio del ruido de nuestras vidas. Esto requiere tiempo y práctica. La quietud y la meditación en la palabra de Dios son esenciales para afinar nuestros oídos espirituales y poder escuchar claramente lo que el Espíritu nos está diciendo. Otro componente esencial para vivir una vida llena del Espíritu Santo es la rendición diaria. Esto significa entregar nuestras propias agendas, deseos y planes a Dios y permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga y nos llene, pero aún así queremos hacer las cosas a nuestra manera. Sin embargo, Romanos capítulo 8, versículo 14, nos recuerda que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Para vivir llenos del Espíritu, debemos permitir que Él tome el control total de nuestras vidas, confiando en que sus planes son mejores que los nuestros. Un ejemplo poderoso de lo que significa vivir lleno del Espíritu Santo lo vemos en la vida de Esteban, uno de los primeros mártires cristianos. En Hechos capítulo 6, versículo 5, se nos dice que Esteban estaba lleno de fe y del Espíritu Santo.
Incluso cuando fue arrestado y llevado ante el concilio, la llenura del Espíritu Santo le permitió hablar con sabiduría y valentía. Y cuando estaba a punto de ser apedreado, Hechos capítulo 7, versículo 55, nos dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio los cielos abiertos y vio a Jesús a la diestra de Dios. Esta es la imagen de una vida completamente rendida al Espíritu Santo. Una vida que no teme a las circunstancias, sino que está completamente enfocada en la presencia y el propósito de Dios. Para vivir lleno del Espíritu Santo, también es importante rodearse de una comunidad de fe que te apoye en tu caminar espiritual. La vida llena del Espíritu no es algo que debemos vivir de manera aislada. Al congregarnos con otros creyentes, podemos recibir ánimo, fortaleza y sabiduría mientras buscamos juntos la presencia del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 10, versículo 25, nos exhorta a no dejar de congregarnos, porque es en esa comunidad donde somos edificados y fortalecidos para continuar viviendo una vida llena del Espíritu. Otro aspecto clave para vivir una vida llena del Espíritu Santo es la adoración. La adoración no solo es un acto que realizamos en la iglesia los domingos, es una actitud continua de gratitud y reverencia hacia Dios. Cuando vivimos en adoración, estamos constantemente reconociendo la grandeza de Dios y su obra en nuestras vidas. Salmo 22, versículo 3 nos dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando adoramos, estamos creando un ambiente en el que el Espíritu Santo se siente bienvenido y puede obrar en nosotros de manera poderosa. Además, vivir lleno del Espíritu Santo significa ser sensibles a su guía en nuestras decisiones cotidianas. A veces estamos esperando una gran revelación o una experiencia sobrenatural, pero el Espíritu Santo también nos habla en las pequeñas decisiones del día a día. Debemos estar abiertos y dispuestos a seguir su dirección, incluso en las cosas más sencillas. Isaías capítulo 30, versículo 21 dice: «Tus oídos oirán una palabra detrás de ti, diciendo, este es el camino, andad por él». Este es el tipo de relación que el Espíritu Santo desea tener con nosotros, una relación en la que su voz nos guíe en cada paso que damos. Finalmente, una vida llena del Espíritu Santo es una vida de impacto. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos llene y nos transforme, no solo vemos cambios en nuestra propia vida, sino que también comenzamos a impactar a quienes nos rodean. El fruto del Espíritu, mencionado en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, comienza a manifestarse en nosotros, y las personas a nuestro alrededor pueden ver el amor, la paz, la paciencia y la bondad que provienen de una vida llena del Espíritu. En resumen, vivir una vida llena del Espíritu Santo es una decisión diaria, es una vida de oración, rendición, comunión con otros creyentes, adoración y obediencia. A medida que permitas que el Espíritu Santo te llene continuamente, experimentarás su poder, su dirección y su paz, de maneras que transformarán cada aspecto de tu vida. Los testimonios de personas que han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo son una fuente inagotable de inspiración y fortaleza para quienes buscan vivir una vida guiada por Él. A lo largo de la historia, hombres y mujeres han experimentado milagros, sanidad y transformación espiritual gracias a la obra del Espíritu en sus vidas. Estos relatos no solo nos muestran el poder de Dios, sino que también nos recuerdan que lo que Él hizo por otros, también lo puede hacer por nosotros. Uno de los testimonios más impactantes en las Escrituras es el de Saulo de Tarso, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo. Saulo, antes de su conversión, era un perseguidor ferviente de los cristianos, dispuesto a hacer cualquier cosa para destruir a la iglesia naciente. Sin embargo, en Hechos capítulo 9, leemos sobre su dramático encuentro con Jesús en el camino a Damasco.
Después de esa experiencia, Saulo fue lleno del Espíritu Santo y su vida cambió para siempre. El perseguidor se convirtió en un predicador apasionado, llevando el mensaje del Evangelio a naciones enteras. Este es un ejemplo claro de cómo el Espíritu Santo puede transformar a alguien de adentro hacia afuera, dándole un propósito nuevo y una misión divina. Pero no solo en la Biblia encontramos testimonios de transformación. En lo largo de los siglos, hombres y mujeres de todas las culturas y contextos han sido cambiados radicalmente por el Espíritu Santo. Un ejemplo moderno es el de un hombre llamado David, quien vivió una vida marcada por el abuso de sustancias y el crimen. David pasó años en la oscuridad, sin esperanza ni propósito. Sin embargo, un día, en medio de su desesperación, clamó a Dios y fue lleno del Espíritu Santo. A partir de ese momento su vida cambió drásticamente. No solo dejó atrás su vida de adicciones, sino que también comenzó a trabajar como consejero para ayudar a otros que estaban atrapados en las mismas luchas. Hoy, David testifica que fue el poder transformador del Espíritu Santo lo que le dio una nueva vida. Otra historia impactante es la de una mujer llamada Ana, que luchaba con una profunda depresión y sentimientos de inutilidad. Durante años, Ana se sintió atrapada en un ciclo de desesperación, creyendo que nunca encontraría paz. Pero un día, mientras oraba, sintió la presencia del Espíritu Santo llenando su corazón con un amor y una paz que nunca había experimentado antes. A partir de ese momento, su vida comenzó a cambiar. Aunque las circunstancias externas no cambiaron de inmediato, Ana experimentó una transformación interior profunda que la llevó a encontrar propósito y esperanza en su relación con Dios. Hoy, Ana comparte su testimonio con otros, animándolos a abrirse al poder del Espíritu Santo para que también puedan experimentar su paz y su sanidad. El Espíritu Santo no solo transforma individuos, sino que también tiene el poder de transformar familias enteras. Un ejemplo conmovedor es el de una familia que estaba al borde del colapso. Después de años de tensiones, discusiones y heridas no sanadas, parecía que la familia estaba destinada a separarse. Sin embargo, en medio de esa crisis, los miembros de la familia comenzaron a orar juntos, pidiendo al Espíritu Santo que interviniera. Poco a poco, comenzaron a experimentar sanidad y reconciliación. El Espíritu Santo trajo una restauración profunda que no solo sanó las relaciones rotas, sino que también fortaleció los lazos familiares de una manera que nunca habían imaginado. Hoy, esta familia testifica del poder del Espíritu Santo para restaurar lo que parecía perdido. Además de los testimonios individuales y familiares, también hay historias poderosas de comunidades enteras que han sido transformadas por el Espíritu Santo. En muchas partes del mundo vemos cómo el Espíritu Santo está obrando de maneras increíbles, trayendo avivamientos y renovaciones espirituales. Un ejemplo notable es lo que sucedió en una pequeña ciudad en América Latina, donde, después de años de violencia y corrupción, la comunidad comenzó a experimentar una transformación radical. Todo comenzó cuando un pequeño grupo de creyentes comenzó a orar fervientemente, pidiendo que el Espíritu Santo se moviera en su ciudad. Con el tiempo, muchas personas en la comunidad comenzaron a experimentar cambios en sus vidas, dejando atrás las adicciones, el crimen y la desesperanza. Hoy, esa ciudad es un testimonio vivo del poder transformador del Espíritu Santo, que puede traer paz y renovación donde antes había caos. Es importante recordar que el Espíritu Santo no hace distinción de personas ni de circunstancias. Lo que Él ha hecho en las vidas de otros, también lo puede hacer en tu vida. Tal vez te encuentres en una situación en la que sientes que no hay esperanza, o tal vez estés luchando con algo que parece imposible de superar.
Pero al igual que en los testimonios que hemos escuchado, el Espíritu Santo está listo para obrar en ti y para traerte la transformación que necesitas. El poder transformador del Espíritu Santo no está limitado a eventos milagrosos o experiencias dramáticas. A veces, la obra del Espíritu es sutil y gradual, pero no por ello menos poderosa. Puede que no siempre veamos cambios instantáneos, pero si nos mantenemos abiertos a su obra en nuestra vida, veremos cómo Él va moldeando nuestro corazón, renovando nuestra mente y transformando nuestras circunstancias de maneras que nunca habríamos imaginado. En resumen, los testimonios de transformación a través del Espíritu Santo nos muestran que no hay nada imposible para Dios. No importa cuál sea tu situación actual, el Espíritu Santo tiene el poder de cambiar tu vida por completo. Si estás dispuesto a rendirte a su guía y a abrir tu corazón a su obra, también podrás experimentar el mismo poder transformador que ha cambiado la vida de tantas personas a lo largo de la historia. A lo largo de este video, hemos visto cómo el Espíritu Santo no solo es una presencia que nos acompaña, sino una fuerza transformadora que puede cambiar cada aspecto de nuestras vidas. Pero tal vez te estés preguntando, ¿cómo puedo acceder continuamente a esa fortaleza y transformación que provienen del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo asegurarme de que su presencia esté siempre activa en mi vida? La respuesta está en la promesa de Dios, una promesa que garantiza que el Espíritu Santo será nuestra fuente inagotable de fortaleza, dirección y poder. Dios prometió el Espíritu Santo a todos aquellos que creen en su Hijo Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 16, nos dice que Jesús prometió enviarnos otro Consolador, el Espíritu Santo, para que estuviera con nosotros para siempre. No es algo temporal ni condicional. Es una promesa eterna que nos asegura que una vez que recibimos al Espíritu Santo, su presencia estará con nosotros en todo momento. Esto significa que nunca estaremos solos en nuestras luchas, en nuestras dudas, ni en nuestras decisiones. Siempre tendremos al Espíritu Santo como nuestra guía y nuestra fortaleza. El Espíritu Santo es la promesa cumplida de Dios para empoderarnos, para darnos la capacidad de hacer cosas que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Cuando enfrentamos desafíos que parecen imposibles, el Espíritu Santo nos da la fortaleza que necesitamos para superarlos. Zacarías, capítulo 4, versículo 6 dice: «No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos». Esta es una verdad clave que debemos recordar siempre. Nuestras propias fuerzas no son suficientes, pero el poder del Espíritu Santo es ilimitado. Cuando aceptamos esta promesa y la abrazamos, también estamos aceptando que nuestra vida debe estar alineada con los propósitos de Dios. El Espíritu Santo no solo está aquí para darnos fuerzas cuando estamos débiles, sino para guiarnos hacia los planes que Dios tiene para nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Espíritu Santo nos revela cuáles son esas obras y nos equipa para cumplir el propósito divino que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Una de las maneras en que podemos asegurarnos de vivir en la promesa del Espíritu Santo es mediante la oración constante y la búsqueda de su presencia. No podemos esperar experimentar el poder transformador del Espíritu si no cultivamos una relación cercana con Él. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también abre el camino para que el Espíritu Santo nos llene continuamente. Lucas capítulo 11, versículo 13, nos asegura que Dios está más que dispuesto a darnos el Espíritu Santo si se lo pedimos. No se trata de merecer su presencia, sino de buscarla y desearla activamente en cada aspecto de nuestra vida.
La promesa del Espíritu Santo también incluye la transformación continua de nuestro carácter. No solo somos llamados a ser llenos del Espíritu, sino a ser transformados por Él a imagen de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29, nos dice que Dios nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Esto significa que el Espíritu Santo está trabajando continuamente en nosotros, moldeándonos y perfeccionándonos para que reflejemos el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Esta es una promesa que se cumple a lo largo de toda nuestra vida, a medida que el Espíritu nos guía hacia una vida de santidad y obediencia a Dios. Es importante recordar que la promesa del Espíritu Santo no solo es para momentos extraordinarios o crisis específicas. Es una promesa para cada día, para cada situación, grande o pequeña. Cuando enfrentamos decisiones difíciles, cuando necesitamos sabiduría, cuando sentimos que nuestras fuerzas se agotan, el Espíritu Santo está ahí para renovarnos y darnos lo que necesitamos. Isaías capítulo 40, versículo 31, nos asegura que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la promesa de vivir en el poder del Espíritu Santo, una fortaleza inagotable que nos sostiene en cada temporada de la vida. El Espíritu Santo no solo nos fortalece y nos transforma, sino que también nos llena de una paz que supera todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 7, nos habla de una paz que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de la presencia constante del Espíritu Santo en nuestra vida. A medida que permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, experimentamos una paz interior que nos permite caminar con confianza, sin importar los desafíos que enfrentemos. Por último, la promesa del Espíritu Santo incluye la certeza de que nunca estamos solos. A veces, en medio de nuestras luchas y dificultades, podemos sentirnos abandonados o incomprendidos. Pero el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro amigo cercano, quien siempre está con nosotros, recordándonos que somos amados y que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Romanos capítulo 8, versículo 16 nos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es una de las promesas más hermosas del Espíritu Santo, la certeza de que somos parte de la familia de Dios y que siempre podemos acudir a Él en busca de consuelo y fortaleza. En resumen, la promesa del Espíritu Santo es nuestra fuente inagotable de fortaleza y transformación. No importa cuán débiles o desorientados nos sintamos, el Espíritu Santo está ahí para fortalecernos, guiarnos y transformarnos de adentro hacia afuera. Si estás dispuesto a abrir tu corazón a su obra en tu vida, verás cómo su poder y su paz transforman cada aspecto de tu existencia. A medida que continuamos en este video, te animo a reflexionar sobre esta promesa y a buscar activamente la presencia del Espíritu Santo en tu vida diaria. A lo largo de este video hemos explorado las profundas maneras en que el Espíritu Santo puede obrar en nuestras vidas, desde fortalecer nuestro corazón en momentos de debilidad hasta guiarnos por caminos inciertos. Su presencia es nuestra fuente inagotable de poder, paz y transformación. Pero quizás lo más importante que hemos descubierto es que todo esto está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a abrir su corazón y rendirse al Espíritu Santo. Tal vez te preguntes, ¿cómo puedo aplicar todo lo que he aprendido hoy en mi propia vida? La clave está en tomar decisiones diarias que te acerquen más a Dios y a su Espíritu. La vida llena del Espíritu Santo no es una experiencia que sucede de la noche a la mañana, es un proceso continuo que comienza cuando le entregas el control de tu vida y permites que Él obre en ti.
¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo transforme tu mente, tu corazón y tus decisiones? Te animo a que, a partir de este momento, empieces a buscar activamente la presencia del Espíritu Santo en todo lo que hagas. Ora con fe, invita al Espíritu Santo a que se mueva en cada aspecto de tu vida y confía en que su poder está disponible para ti hoy. No importa cuál sea tu situación actual, Él está listo para obrar, para fortalecerte y para llevarte a un nivel de intimidad y transformación que nunca habías imaginado. ¿Sientes que hay áreas de tu vida donde necesitas la intervención del Espíritu Santo? Este es el momento de actuar. No esperes más. Comienza hoy mismo a caminar en la libertad y la fortaleza que solo Él puede darte. El Espíritu Santo está listo para transformar tu vida de maneras sorprendentes. Todo lo que necesitas hacer es abrirle la puerta. Si este video te ha inspirado y has sentido cómo el Espíritu Santo está obrando en ti, te invito a que sigas aprendiendo y creciendo en tu fe. No te pierdas de lo que Dios tiene preparado para ti. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos contenido que te ayudará a acercarte más a Dios y a su Espíritu Santo. Recuerda, el viaje con Dios es continuo y cada día hay algo nuevo que Él quiere revelarte. Gracias por estar aquí hoy y recuerda, el poder del Espíritu Santo está al alcance de todo aquel que lo busca con fe. Hasta pronto.